A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche tengo como invitado al licenciado Raúl Andrade Gándara, conocido articulista y analista político. Quiero plantear a Raúl la posibilidad de tener una conversación en torno a lo que han sido sus aspectos fundamentales de vida. Raúl Andrade Gándara es hijo del gran escritor ecuatoriano y, además, miembro del Servicio Exterior Diplomático, el señor Raúl Andrade Moscoso y de doña Mireya Gándara Enríquez. ¿Dónde nace Raúl Andrade Gándara? Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Patricio. Muy gentil por la invitación. A ver, yo nací en Quito, en la maternidad Isidro Ayora, el 26 de octubre de 1954. Magnífico. ¿Qué es lo que significó tu infancia? ¿Esta transcurrió en el Ecuador o tal vez junto a tu padre en distintas misiones diplomáticas tuviste una infancia en Europa o América? Sí, efectivamente. Yo salí del Ecuador a los 2 años y medio aproximadamente y regresé al Ecuador a los 12 años. Es decir, pasé alrededor de 10 años en Europa acompañando a mi padre en las distintas funciones consulares y diplomáticas que él desempeñó. Mi regreso al Ecuador durante esa época fue esporádico. Estuve unos 3 meses en Ecuador en 1964-65 para luego volvernos a ir. De tal manera que yo diría que mi infancia y el inicio de mi adolescencia no fueron en el Ecuador, sino fuera de él. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que aprende Raúl Andrade Gándara en su niñez, en su infancia, en su paso por Europa? Mira, yo te diría que lo que es interesante es comparar las distintas claves que tiene cada cultura. Para mí el choque al regresar al Ecuador fue descubrir que había valores diferentes, enfoques diferentes, actitudes distintas a las que podría tener un muchacho europeo o con formación europea de la misma edad. ¿Nos podrías precisar qué tipo de diferencias en esa experiencia que tienes? Hay diferencias de tipo social, de tipo cultural, de tipo intelectual, aficiones distintas, enfoques diferentes desde el punto de vista de vida. La verdad es que es un choque cultural bastante fuerte, porque evidentemente tú estás acostumbrado a un X o Y acercamiento a las cosas y de pronto te topas con uno que es absolutamente diferente, ¿no? Así es. ¿Y cómo fue el día a día de Raúl Andrade Gándara en el seno de la familia? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo transcurría la vida normal de la familia Andrade Gándara? Esto es, ¿existía una vida normal? ¿El trabajo de tu padre determinaba la ausencia de él en determinados momentos? ¿Cómo transcurrió la vida tuya? ¿Dónde te educaste en Europa? Bueno, en Europa yo primero estuve en Francia. Allí aprendí a hablar, a leer, a escribir lo básico, ¿no? Las letras básicas. Luego
mi padre fue trasladado a Italia. En Italia entré a la escuela, hice la escuela hasta quinto grado de primaria, porque allá hay solamente 5 años en primaria y 7 en secundaria. Luego fui a Bélgica. En Bélgica estuve un año ya en primer año de secundaria. Luego pasé a Portugal a segundo año de secundaria por los movimientos, como te digo, de nombramientos de mi padre. Y finalmente regresé acá al Ecuador a segundo curso nuevamente, de tal manera que prácticamente el ciclo elemental lo cumplí en Europa. ¿Cuál es el recuerdo más importante de la influencia de tu madre en tu vida? Bueno, no, hay muchísimos, ¿no? La verdad es que una relación padre-hijo se nutre de muchísimas circunstancias especiales, básicamente de aprendizajes mutuos. Yo agradezco el hecho de que mi padre haya tenido para aquel entonces una visión más amplia. Él había tenido la oportunidad, antes de formar una familia con mi madre, de vivir en el exterior. Había estado en Francia, en España, de tal manera que tenía una visión del mundo más amplia de la que normalmente existía por aquellas épocas en el Ecuador. Una cultura bastante amplia, enfocada a la parte literaria, que era su interés. Mi padre fue un autodidacta, de tal manera que recuerdo mucho mi infancia rodeada de museos, de obras de arte, de libros, de curiosidad, de cultura. Yo muy joven aprendí a buscar las respuestas en los libros, mucho más que las conversaciones, porque resultaba difícil para una persona que finalmente era un gitano como yo establecer relaciones de largo plazo con amigos que iba a dejar de ver posiblemente para toda una vida después de 2 o 3 años, ¿no? Entonces, eso lo que genera es una infancia más bien solitaria. Por suerte tenía una hermana, una media hermana, que lamentablemente ya falleció, con la que tenía una buena relación y de alguna manera era mi gran compañía en aquellas épocas, pero claro, había una diferencia de edad sustancial, teníamos 7 años de diferencia, entonces evidentemente sus aficiones y las mías eran distintas, pero siempre tuvo la gentileza y el buen modo de acompañarme en ellas. Para Raúl Andrade Gándara, ¿qué significa el legado en cuanto se refiere a toda esa vena periodística, literaria, que deja tu padre? ¿Cómo es la relación con tu padre? ¿Tienes una relación fluida? ¿Él influye en ti en determinadas lecturas? Él influye en ti en determinados lineamientos, incluso de conceptos de la sociedad, del mundo, de las diferencias de Europa, de América, de las distancias, de los choques culturales. ¿Cómo es esa relación? Bueno, yo diría que esa relación fue porque mi padre murió en 1983, que prácticamente hace 50 años, y yo tenía 26 años, 27 años en aquel entonces, y obviamente estaba involucrado en temas básicamente diferentes a lo que es el concepto y el análisis intelectual, literario, político. Si bien fueron temas que siempre me interesaron, me gustaron, y creo que son la base de la influencia y lo que ha determinado que ya en el otoño de mis días haya tomado la determinación tímidamente al principio de escribir y de establecer una comunicación con el resto a través de mi visión, de mis opiniones y de mis criterios, que seguramente en algunos aspectos estarán influidos por lo que aprendí de mi padre. En otros aspectos pues son de mi cosecha personal, porque es muy difícil mantenerse estático en una fotografía, ¿no? Los tiempos cambian, los análisis varían, la comprensión y el entendimiento del mundo va tomando otros matices y otros carices, de tal manera que uno la obligación para mantenerse actualizado es asimilar, comprender y entender que hay algunas cosas que pudieron ser maravillosas en la época de nuestros ancestros o de nuestros padres, que no tienen la misma vigencia o que no tienen la misma solidez en estas épocas, ¿no? Así es, Raúl.
tú llegas y nos comentas que vienes al Ecuador, retornas al Ecuador y te toca iniciar en el colegio en segundo curso. ¿Cuál es la característica fundamental de ese choque, de ese retorno al país, al Ecuador, de Raúl Andrade, con edad ya de colegio? Bueno, yo te diría que una suma de experiencias agridulces, porque obviamente creo que están dentro del proceso de adaptación. Yo llegué al Ecuador, mi madre me inscribió en el Colegio San Gabriel, estuve allí creo que 1 o 2 meses, no me adapté, no me gustó el estilo, no me gustó el tema, digamos, el influjo religioso que había en ese colegio en aquel entonces, a pesar que debo reconocer que había un muy buen nivel estudiantil, cultural. Luego llegué al Colegio Benalcázar en ese mismo año, llegué atrasado, creo que llegué un trimestre atrasado. El adaptarme a ese colegio también me resultó complejo, muchas materias que no conocía, temas en los cuales yo no había estado preparado o no había tenido el mismo tipo de educación. Escribir en un idioma diferente, porque a pesar de que yo soy ecuatoriano e hispanoparlante, pues toda mi primaria la hice en otros idiomas, de tal manera que desde el tema de aprender a escribir en castellano, de reaprender las reglas, las tildes, etcétera, etcétera, todo constituía un desafío. El estudio de la historia, que estaba encaminado más a la historia nacional que a la historia mundial, que es lo que se aprende en los colegios europeos, también significó un óbice. En fin, hay muchísimas cosas que uno tiene que reacomodar y hay muchísimos esquemas que uno tiene que reaprender. Entiendo, Raúl, es algo francamente complejo, porque tú habías aprendido a leer y a escribir en francés, y luego te toca enfrentarte a una realidad y a un pensum totalmente diferente. Luego avanzan los años y tú estudias Derecho y eres licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué es lo que te llevó a estudiar precisamente jurisprudencia? El tema es que al salir del colegio yo, sí, luego de este intermedio en el Benalcázar, entré al colegio Spellman, en donde continué mi educación hasta graduarme. En el Spellman en aquel entonces era un colegio piloto, entonces dividían a los cursos en ciencias exactas y en ciencias sociales. Yo me arrimé a las ciencias sociales porque les encontraba más atractivo, más interés al tema de la conversación, de la filosofía, de la literatura, de la historia, etcétera. Me llamaban más la atención que la ciencia, las matemáticas, las ciencias exactas, digamos. De tal manera que para mí fue como una decisión, ¿no? Y el flujo normal después de graduarse en ciencias sociales es entrar a una especialización en ciencias sociales. En aquel entonces no había muchas alternativas. Básicamente lo que se esperaba de uno era que concluya una carrera profesional dentro de digamos que la rama más versada, que era el tema de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia tiene la gran ventaja de darte una visión periférica y amplia de cómo funciona el país en el que vives. Sí. Básicamente todos los países se rigen por leyes y esa estructura, esa nomenclatura es la que hace entender al neófito, a la persona que empieza, cómo se establece, cómo funciona el país, y al mismo tiempo las clases conexas te dan también una idea del tema social, sociopolítico, de los esquemas, digamos que religiosos o de fundamentos, porque yo estudié en la católica. Fue una experiencia interesante, pienso que incompleta, porque en ese momento empecé ya, uno tiene un análisis bastante crítico ya de las cosas, y empecé a darme cuenta que había un sesgo, ¿no? Un sesgo que llevaba a los alumnos hacia una posición de izquierda, revisionista o de claro marxismo, con muy poco énfasis en lo que debían ser temas importantes como son la economía política, los temas mundiales, en fin.
Me parece que en aquel entonces, no sé cuál sea la situación ahora, pero un poco como que el camino te llevaba hacia allá, no había profundas y serias discusiones filosóficas sobre una cosa u otra, sino que era algo que más bien se trataba fuera de clases, ¿no? ¿Cómo no? Hagamos de manera sintética el recorrido tuyo, cómo así Raúl Andrade Gándara va y colabora con la banca, porque habías estudiado Derecho y luego eres banquero. Sí, bueno, la verdad es que yo empecé como asistente del departamento legal del Banco del Pacífico, dentro de mi pensum profesional. Y ya la práctica del derecho, el tema de tener que ir a los juzgados, de tener que hablar con los secretarios, los jueces, el tema de enterarme que la justicia no era gratuita, todo lo contrario, era una falacia, lo engorroso y lo complicado de los procesos judiciales. Como funcionario del departamento legal de un banco, generalmente el trabajo fuerte consiste en la parte civil, los contratos, etcétera, pero también en la parte de demandas, de básicamente cobrar a los morosos, de enfrentarte con una serie de situaciones humanas complicadas, difíciles, de todo tipo, ¿no? Porque hay también gente abusiva y de poca ética. ¿Cómo no, Raúl? Yo quisiera pasar con tu venia a topar brevemente lo que significó ya tu salto a la vida política partidista concreta. Tú naces en función de una candidatura que se da y que tienes una propuesta electoral pocas veces vista, cuando aparece el candidato Raúl Andrade Gándara diciendo tantos votos necesito para llegar al Congreso Nacional, y llegas al Congreso Nacional bajo el patrocinio del Partido Social Cristiano. ¿Cómo llega Raúl Andrade a la política y qué le deja en su vida esa actividad? Bueno, la verdad es que yo llego a la política un poco por casualidad. En ese momento estaba tomando decisiones de vida y de pronto vino esta propuesta y me pareció interesante tomarla. Mi familia por ancestro ha estado involucrada en la política. Me pareció un tema que siempre me había llamado la atención y al que debía conocer más de cerca. Considero honestamente que no estuve lo suficientemente preparado en aquel entonces como para entender el volumen y la responsabilidad que implicaba una posición de ese género, pero al mismo tiempo, a medida que fui involucrándome y aprendiendo, pude también decepcionarme de la forma en que la política se maneja, de los liderazgos, de los cacicazgos, de los descriterios, de los pequeños abusos, de los grandes abusos que se cometían en nombre de la política, tanto partidista como nacional. Y la verdad es que mi experiencia al salir fue una experiencia breve, finalmente fueron 2 años en la legislatura. Fue una experiencia, digamos que híbrida, porque me sostuvo y mantuvo mi interés en la política, pero me decepcionó de la forma en que era manejada y tratada en nuestro país, es decir, sin profundidad, sin análisis, sin metas y sin conocimiento suficiente de los temas que se trataban. Así es, Raúl. Tuve el privilegio de ser compañero de Raúl Andrade Gándara en ese segundo curso en el Colegio Benalcázar y también luego en el Congreso Nacional. Él con el Partido Social Cristiano y yo con la Izquierda Democrática. Siempre mantuvimos una línea de respeto, de consideración y de aprecio. Luego fuimos compañeros en el Consejo Metropolitano de Quito con los alcaldes Yamil Maguad y antes Rodrigo Paz Delgado. El paso por el Consejo Metropolitano de Quito también marca una línea diferente de servicio a la comunidad. Y siempre he reconocido la calidad intelectual y sobre todo, yo diría, una línea absolutamente clara de honestidad de Raúl Andrade Gándara. Yo quisiera, por el corto tiempo de este espacio,
pedirle a Raúl que nos haga que nos dé su criterio frente a las horas difíciles que está pasando el Ecuador con una situación nunca antes vista. El narcoterrorismo ha hecho su presencia criminal, ha estallado una serie de carros bomba, tanto en una serie de sectores de Guayaquil como de Esmeraldas, avanzando en esos territorios, y esto creo yo, Raúl, que le impone no solamente deberes al gobernante, sino también a los gobernados, a la sociedad en su conjunto, que tenemos que asistir en una línea de unidad para frenar el avance del narcoestado, pero también exigir al gobernante un liderazgo con una agenda concreta. ¿Cuál es tu visión de las horas difíciles que vive el Ecuador? ¿Cuál es la visión de Raúl Andrade, que está radicado en Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, ante todo una pequeñísima digresión. Yo me desafilié del Partido Social Cristiano hace más de 30 años y no conservo ninguna relación con los miembros de ese partido que no sea amistad con unos pocos miembros de él. De tal manera que me considero absolutamente desvinculado de todo tipo de planteamiento y de ejemplificación en mis opiniones. En cuanto a lo que está sucediendo en este momento en el Ecuador, yo tengo que ser muy claro. Yo he venido abogando desde hace varios años de la urgente necesidad de un diálogo entre las personas que conforman la élite del Ecuador: élite sindical, élite laboral, élite comercial, industrial, élite política, élite en los medios, en las personas que generan o plantean opinión en beneficio del país. Porque lo que está sucediendo lamentablemente es que desde hace muchísimos años las ambiciones de grupo, las ambiciones personales han prevalecido sobre las necesidades del Ecuador. Y eso lo que está es llevándonos a una situación de extremos absolutamente perniciosa y que puede terminar en un baño de sangre. Si es que nosotros no aprendemos a escuchar, a entender y a valorar la opinión del señor que está al frente, por más diametralmente opuesta que sea su concepción de vida a la nuestra, nunca vamos a llegar a un acuerdo, porque siempre llegamos a los diálogos con el afán de imponer nuestro criterio. Y lo que hemos visto en la práctica es que se puede en un determinado momento tener un criterio, pero a medida que van pasando los años, aquel criterio que desechamos vuelve a salir bajo diferentes formas, bajo diferentes personas o bajo diferentes planteamientos, y se convierte en un problema que hay que manejar. En el Ecuador lo que ha sucedido es que ha ido escalando los malos procederes, digamos así, de estas mafias, ¿no? Mafias tanto políticas como económicas, que empezaron con movimientos guerrilleros, que fueron, entre comillas, sofocados en su momento, pero que resurgieron gracias a un gobierno posterior que les dio respaldo, importancia y proyección. Hay en el Ecuador el tema del narcotráfico, que existe desde hace muchísimos años, pero que se manejaba muy dentro del perfil bajo, porque el Ecuador era considerado un país de paso, pero que lamentablemente fue aumentando tanto en importancia como en requerimientos por el volumen del negocio mismo, sin que haya un cuidado o una atención por parte del Estado a lo que estaba sucediendo, por razones que creo que le corresponde al mismo país analizar y puntualizar a los responsables. Y en este momento lo que tenemos es efectivamente una fuerza antiestado que tiene dinero, pertrechos, elementos sicarios, etcétera, y que está directamente atacando a la estructura estatal de autoridad que es representada por la policía y por el ejército. Raúl, lamentablemente la situación del tiempo escaso del programa no da para continuar. Yo te planteo la posibilidad de tener un nuevo encuentro, pero rescato la parte medular de tu propuesta. Esto es, que las élites hablen, que aprendan a dialogar y a escucharse, que busquemos tejer
un acuerdo mínimo nacional para enfrentar la crisis que tiene el Ecuador. Esto es lo más importante en la hora actual. Quiero agradecer la concurrencia a este programa de Raúl Andrade Gándara. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.